Ahí va. Listo. Hola, muy buenas tardes. Muy feliz Día Mundial de la Hemofilia. Somos la doctora Mara Toscano y la doctora María Rubio, participantes e integrantes de SOMED, que es la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, que en este momento quiere enviarles un cordial saludo. Esperamos que todos ustedes estén súper bien en casa, cuidándose mucho, y queremos platicar un poquito con ustedes acerca de la situación actual de la hemofilia y qué esperamos en México, qué más podemos hacer, cómo resolver todas las circunstancias relacionadas con la hemofilia aquí. Entonces, pues comenzamos. Tenemos... Tenemos este artículo es un artículo muy valioso porque las sociedades europeas y algunas otras, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, son sociedades, la sociedad de Europa Occidental específicamente, han trabajado mucho para mejorar las condiciones actuales de los pacientes con hemofilia. Entonces, este artículo nos parece así como muy interesante porque plantea las condiciones a futuro para que el tratamiento y manejo de los pacientes con hemofilia sea mejor y los lleve a una condición que pues sea similar a cualquier persona que no tiene hemofilia, ¿no? Que tengan todas las mismas oportunidades, las mismas posibilidades, trabajar, hacer deporte incluso en forma profesional, lo vamos a ver después. Y entonces ellos hablan de lo que son los 10 principios para el cuidado de la hemofilia, empezando con una organización nacional central, con grupos de apoyos locales, que básicamente está integrada obviamente por el equipo de salud, pero además por una organización social, ¿no? Esta organización de la sociedad, que son grupos de pacientes y familiares que apoyan y trabajan en conjunto con la condición médica. Después, el otro punto es cuántos pacientes de hemofilia tenemos en ese país. Eso es muy importante saber porque así podemos calcular cuáles tienen una enfermedad grave o una enfermedad leve, si requieren cirugía, etcétera. Y entonces estar al pendiente de cada uno de ellos. Recuerden que aunque es una enfermedad rara, pues cada paciente es muy especial y entonces estos pacientes pueden estar completamente evaluados a través de un registro. Eso queremos también que suceda aquí en México. Centros especializados de referencia en donde se pueden hacer todas las pruebas que se requieren, todos los estudios que se necesitan, cirugía, incluso un trasplante hepático o por N circunstancias, no sé, cosas verdaderamente que requiere el paciente, y de ahí tener los centros de tratamiento que van a estar supervisados y van a poder ser entrenados incluso por este centro de referencia. La interacción con los proveedores, o sea, con la industria farmacéutica, con los laboratorios que proveen las pruebas, etcétera, es muy importante porque es la única forma de crecer. Y la interacción con este grupo del que estamos hablando, con estos proveedores a nivel país, es la forma de que crezcamos juntos. A veces los gobiernos no son capaces de soportar toda la necesidad de costos que tienen estos pacientes. Entonces, esta interacción nos da la posibilidad de buscar nuevas drogas, nuevos tratamientos, etcétera. Obviamente que el tratamiento de sustitución, estas proteínas que requieren estos pacientes, sean seguros y eficaces a las dosis óptimas, por favor. Eso es muy importante. Que tengan entrega domiciliaria, que ellos puedan tratarse en una hemorragia de emergencia, que ellos puedan llevar a cabo su profilaxis, etcétera, en el tratamiento domiciliario. Que el manejo en general de estos pacientes sea multidisciplinario, que haya un equipo de emergencia que también los vea. Multidisciplinario implica desde la enfermera que los va a enseñar a aplicarse el fármaco, hasta el ortopedista, la nutrióloga, la psicóloga, el rehabilitador, etcétera, ¿no? Manejo adecuado de los inhibidores cuando esta complicación sucede. Es muy importante que el paciente esté bajo un control constante y tratar incluso de rehabilitarlo desde el punto de vista terapéutico para volver a tener
la capacidad de ser manejado solamente con la proteína que le falta y quitar esa circunstancia. Y obvio, lo más importante para seguir creciendo y que el paciente tenga una vida normal, la educación y la investigación también. Entonces, esos son los 10 principios que nos hablan, además de que lo más importante que decíamos, el estándar de oro sería el tratamiento multidisciplinario con un cuidado holístico, ustedes lo saben, con una detección temprana, cuál es el tratamiento de reemplazo, cuál va a ser el que cada paciente va a recibir, que sea el mejor y el más seguro, que lo tengan en casa, la profilaxis, y bueno, todos estos participantes de los trabajadores de la salud, que incluyen como coordinador al hematólogo, pero tenemos aquí, como ya les comentaba, el personal de laboratorio, que es tan importante, el estomatólogo, que también, o sea, cada uno tiene su papel, especialmente ahorita en el manejo pediátrico, pero vamos a ver que este grupo va a crecer después con el manejo del adulto, ¿no? Entonces, lo más importante es tratar de que no haya enfermedad articular para que las condiciones del paciente sean mucho mejores, ¿no? De aquí, pues bueno, vamos a ver que pues la hemofilia en México tiene ya muchos años trabajando un grupo de la sociedad, que es la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, que ha trabajado ya por varias décadas, muy intensamente, que ha interactuado con el personal de la salud en diversas formas, desde buscar a los pacientes, desde crear el registro nacional, desde buscar la mejora de los tratamientos incluso a nivel legal, desde incluso tener las áreas físicas, ustedes saben, existe la clínica de la federación, especialmente para todos aquellos pacientes que no tienen cobertura. Y además, otra cosa que también es importante y que la ha ayudado a crecer y que nos ayudará, yo espero, a futuro, es que pertenece a la Federación Mundial de Hemofilia, que es un órgano que se encarga de mejorar las condiciones de cada paciente. A partir de esto, con todo el trabajo que han hecho ellos a través de tantos años, insisto, varias décadas, pues tenemos que mejorar nuestro registro para que tengamos una capacidad completa de diagnóstico para todas las enfermedades hemorrágicas congénitas, buscar por ahí los pacientes que todavía no se han encontrado. El registro es muy completo en cuanto al número esperado de acuerdo a la prevalencia y la incidencia de la enfermedad, pero de todas maneras tenemos que buscar un poco más. Obviamente lo que buscamos actualmente es una unificación de criterios de tratamiento local y bueno, obviamente recursos para que podamos universalizar, digamos, en México, que todo el mundo tenga la misma capacidad de tratamiento, las mismas opciones, las mismas oportunidades. Y aunque existen las guías terapéuticas, yo no sé si ustedes saben, pero sí existen varias guías terapéuticas, incluso actualizadas, algunas de ellas son muy poco aplicadas, especialmente en provincia. La creación de centros de hemofilia de referencia estatal, eso es muy importante para que no tengan que viajar a los centros que están en la capital. Y sobre todo que sea un manejo integral, decíamos. Y bueno, hay otras áreas que fortalecer, pero bueno, a final de cuentas lo más importante es que el equipo de salud y este grupo de la sociedad, la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, trabajen en forma conjunta. Entonces, esto pues es un ejemplo de todas las guías que han salido en nuestro país desde desde el 2000, 1990 y tantos, el principio del 2000, y si ustedes ven, pueden ver que hay guías para enfermería, guías pediátricas, guías para inhibidores, guías para el tratamiento de adultos, guías para rehabilitación, etcétera, pero la realidad es que no todos los tratantes de hemofilia en el país, independientemente de la institución o de cómo se tratan a los pacientes, manejamos estas guías. Debería ser, insisto, universal. Hay sitios que tienen muy buenos productos, muy buenas condiciones, especialmente en áreas pediátricas, y en cambio en adultos las condiciones no son óptimas. Y lo que quiero recalcar especialmente es que si ustedes ven esa tabla ahí con estos barritas en el centro, esto implica las posibilidades
de sobrevivencia, de expectativa de vida en los pacientes con hemofilia desde 1937, que ven que más o menos vivían no más de 10 años o por ahí de 10 años. Va incrementando cuando empiezan la crioterapia y todo este tipo de tratamientos ya mucho más específicos, los crioprecipitados. Básicamente mejora el doble, se duplica, etcétera. Y con la cantidad de tratamientos que tenemos actualmente, pues obviamente una persona con hemofilia puede vivir exactamente lo mismo que vive un ser humano normal. Entonces, que no tiene hemofilia, me refiero. Entonces, pues la expectativa de vida para un paciente con hemofilia es ahorita 70, 80 años, pero desgraciadamente las condiciones son malas, especialmente porque pues tienen muchas discapacidades y no pueden, su calidad de vida no es óptima, ¿no? Entonces, si vemos esta gráfica, la siguiente, por favor, vamos a ver esto que probablemente algunos de ustedes conozcan. Esto se llama el índice de uso per cápita. Es una gráfica que nos indica la capacidad de tratamiento de un país. Yo tengo un número N de pacientes con hemofilia y de ese número N y compro a los diferentes proveedores, ya sea en forma de plasma o lo que produce el banco de sangre, incluso aún con crioprecipitados, dije aún, con crioprecipitados, o con los nuevos productos, etcétera. Compro un número de tratamientos que si yo hago una fórmula matemática, entonces tanto tratamiento entre tantos pacientes con hemofilia me da un puntaje. Este puntaje se refiere a la intervención que vamos a controlar en estos pacientes. Quiere decir que, por ejemplo, si yo compro 5 unidades y tengo 3 pacientes, me alcanza para llegar en el índice de uso apenas al 1, que es el tratamiento de hemorragias letales. Entonces, si yo tengo el 1, pues por lo menos los pacientes de hemorragia no se me van a morir. Pero en las siguientes etapas, entre más tratamiento y tratamiento óptimo administro a mis pacientes, las condiciones de calidad de vida van a ir mejorando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el número 2 tenemos que ya se tratan hemorragias no letales, que eso mejora las condiciones de vida, sobre todo función orgánica. Después tenemos la posibilidad, cuando existe el número 3, de hacer incluso cirugías ortopédicas, o, por ejemplo, ya cuando tenemos un índice de uso por persona o per cápita, que es lo que quiere decir, podemos manejar adecuadamente los inhibidores, y cuando llegamos hasta 5, quiere decir que el paciente está en una integración social completa y pues obviamente puede hacer la mayoría de cosas que realiza cualquier ser humano, incluso ser un deportista profesional, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, lograr que la cantidad de tratamiento y el tipo de tratamiento llegue a que el índice de uso per cápita en este país cuando menos sea 4 y 5, ¿ok? Déjenme les enseño cómo estamos a nivel de Latinoamérica. ¿Me da la siguiente, por favor? Entonces, vemos aquí qué pasa en Latinoamérica y en México. Estos datos nos los proporciona, ustedes saben, la Federación Mundial de Hemofilia, con la información que manda cada país, y entonces se calcula el índice per cápita que maneja cada país. Entonces estamos viendo, por ejemplo, que Canadá tiene un 6.4, pues ellos tienen súper controlado al paciente. Si ustedes ven en la calle a una persona con hemofilia, no saben si es una persona normal, básicamente. No tiene discapacidad, no anda con muletas, no está en silla de ruedas, etcétera, ¿no? Y vemos los diferentes países. Esto es el penúltimo censo, porque desgraciadamente en el último censo, por cuestiones de los proveedores, la federación no pudo mandar los datos completos y entonces no tenemos nuestro índice per cápita, pero vean que México apenas está en un 1.1 aproximadamente. Entonces eso quiere decir que estamos apenas rescatando las situaciones que ponen en peligro la vida, las hemorragias que ponen en peligro la vida. Entonces, esto es muy importante, lo tenemos que mejorar. Y si hiciéramos una evaluación por instituciones, algunas llegan al 2 y tantos o 3, algunas incluso están instituciones o lugares de tratamiento, algunas están incluso menos de 0. Lo que ustedes quieran. Entonces, tenemos que hacer que esto sea
un manejo universal, que todos tengan la misma posibilidad de tratamiento.